Ya, ahora. ¿Aló? ¿Me escuchan? Yo sí, pa. Ya había No. tenido un problema técnico. Allá. Ahí Sí, la este, escuchamos, un hermano. ratito. Un problema técnico había tenido. A ver, ahora vamos a ver. Ya, pa. A ver. A ver, hermano. A ver, hermanito, un ratito. No lo escucho. ¿Me escucha? Yo No. ¿Me sí. escuchan? Yo sí te escucho. Sí, la escuchamos. Josué no me escucha. Sí le escucho, hermano. ¿Por qué crees que le estoy respondiendo, pues? Ya, pero no te molestes, pues, hermano. Daniel, no quiere compartir pantalla. Daniel, no quiere compartir pantalla. ¿Ah? Un ratito que estoy solucionando un problema, hermanitos, ¿ya? Ya, Sí, pa. hermano, ya. Ya, hermano, se entiende. Ya, ahora sí, listo. Ahí está, sus asignaciones. Ya, entonces, las asignaciones, esta no es lo mismo las otras asignaciones que ustedes tienen como tarea. ¿Y quién falta, los hermanos, agregarse? El hermano Marcis está presente, hermana Marita, hermana Yossi también. Creo que estamos todos. Solamente falta la hermanita Cicibel. Falta también nuestra hermanita. Dos hermanitas faltan. Falta la hermana Bueno. Cecibe y la hermana Isabel. ¿La hermana Isabel también se fue? Sí, no está. A ver, vamos a ver. ¿Quién está llorando? ¿Tú, hermano José? Hermano José, ¿qué te pasó? Hermano, Dime, hermano. no, Ya. está sonando algo.
Ya no te preocupes, hermano. Ya, entonces seguimos con la clase. Faltan 2 hermanos, pero ya, seguimos. Solamente ya se fueron. ¿Qué pasó? Seguimos con la clase. Y vamos a ver el espíritu de sabiduría. Isaías 11:2. Espíritu de inteligencia, Isaías 11:2 también. Y todo está en 11:2. A ver, ¿quién lo lee? ¿Alguien lo puede Amén. leer? Sí, hermano. El Espíritu de Ya, mi Dios hermano. estará sobre él. ¿Ya? ¿Lo puedo leer? Sí, Ya. El Espíritu de Dios ¿qué estará más? sobre él y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia. Será un rey poderoso y conocerá y obedecerá a Dios. ¿Qué más? Nada 11:2. más. 11:2. Ya. 11:2 es el que has visto, que has leído. Claro, hermano, claro. Ya, estamos viendo que ahí resume el espíritu de sabiduría, inteligencia, poder, No, yo no estaba tomando conocimiento. agua fría. Hace calor acá. El es- Poquito. ah, ya. Segunda de Timoteo 1:7. Alguien y otro hermano. No, lo mismo decía, segunda de Timoteo 11:7. No- Segundo de Timoteo 11:7 no existe, hermano. Ah, no, 1:7. Ah, ya, 1:7. 1:7 me está confundiendo con Isaías, hermano. Tú me haces confundido, hermano. Sí, hermano, se Tú entiende, tienes se el entiende. espíritu de... Hermano, ¿qué pasa? Te haces con el espíritu de confusión. Ya, hermano, lee. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una nueva vida cristiana. Y aquí hay de Entonces, otra mis hermanos, versión, esas... Ah, ¿alguien porque no dijo? nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Es lo mismo? Sí, yo lo he leído en la Sí. versión actual. Ay, ay, ay. Está bien. Amén. Un ratito, que hay un hermanito que el hermano Omar quiere entrar y no lo dejamos. Ábrela, por Ya favor. está, hermano, gracias. Ya te lo... Disculpe, hermano Omar. No lo veía acá, estoy que lo busco. Dije, ¿dónde está mi hermano Omar? Ya, entonces, eso es lo que concierne a su personalidad. Entonces, ahora hay el simbolismo, que es otra figura del Espíritu Santo, ¿no? Generalmente nosotros nos hemos acostumbrado a ver el Espíritu Santo reflejado en forma de una paloma, pero hay que tener mucho cuidado con el simbolismo. El simbolismo se usa en diferentes formas para su manifestación y conforme a la voluntad de lo que el Señor tiene o el Espíritu Santo tiene, pero no porque en algunos casos sea simbolizado con una paloma, quiere decir, por ejemplo, que nosotros a toda paloma que veamos vamos a decir, ahí está el Espíritu Santo, ¿no? O en algunos casos, como en Génesis 2:10, que se manifiesta como el río, vamos a pensar que el Espíritu Santo está en todos los ríos, ¿no? O que, por ejemplo, se presenta como siervo en Génesis 24:33, vamos a pensar que todos los siervos son el Espíritu Santo, o como en el aceite que está en Santiago 5:14. Este simbolismo es parte de lo que nosotros
tenemos que estudiarlo también, pero ya eso lo tienen como lectura en casa, porque sobre esto no se entiende en cada lectura por qué es que Dios se manifiesta como río, rocío, agua, aceite, vestido, viento, fuente, fuego, cuernos y ojos, como dice en el Apocalipsis 5:6, ¿no? Entonces no hay una forma, sino es el simbolismo con que a veces se usa para su estudio o para o por voluntad del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver un diagrama. Esto sí quiero que lo vean bien y no se pierdan ningún detalle de este simbolismo, que lo van a tener, pero lo vamos a explicar ahorita para que lo puedan entender. A ver, voy a pedir a mi asistente que ponme la luz para seguir, la lupa, el pincel para seguir. No. Acá el mouse. Ay, Dios. Para que se note acá lo que... Este asistente está como Josué, lo ha contratado Josué. Qué buen asistente tiene entonces, ¿ah? Ah, es una aplicación, dice allá. Yo le estoy pidiendo peras al olmo. Pero no sé si ustedes ven cómo se desplaza el mouse. ¿Lo ven el puntero? Sí, hermano. No Está chiquitito. Yo no lo veo. Blanco. Ah, sí lo veo, sí lo veo. Ya. Yo Entonces también lo ahí veo. vemos, en la escala de valores, en la escala de esto, vemos en la obra que hace el Espíritu Santo durante y después del Pentecostés, y la obra de cada miembro de la Trinidad. Vemos en un renglón que está el Padre, ¿no? Encima de todo. Después viene el Hijo. Después viene el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? El Hijo, estamos siguiendo al Hijo, está por acá el Hijo. Viene el Hijo desde el inicio a hacer su misión al mundo y es encarnado, muere en la cruz, ahí está la cruz, luego sigue, vuelve al cielo y desde ahí va a venir a través del arrebatamiento, a la segunda venida. Pueden notar, ¿no? Dios el Padre arriba, en el cielo. El Hijo, la función del Hijo, viene el Hijo por acá, donde está la estrellita, Perdón, mamá. baja Disculpe. y se encarna. Se encarna en el punto de donde está antes de la cruz, se encarna y de ahí va en su camino, en su trayectoria a la cruz. Ahí muere. Muere en la cruz, asciende a los cielos, y cumple su misión y va a venir en su segunda venida, nos va a arrebatar. Dentro de esto, después, el papel del Espíritu Santo vemos que está antes de la creación. Vean ustedes acá, antes de la creación. Luego, después de la creación, Sí, mamá. estas subidas, Pero no, voy a y escuchar estas la clase, bajadas, mamá. estas subidas y estas bajadas, quiere decir que es su trabajo que él ha ido desempeñando en el Antiguo Testamento. Después viene en la encarnación, se manifiesta en la encarnación, en este cruce que hay acá, donde viene, en este cruce, en la obra del Hijo, se cruza, se encarna, interviene en la encarnación, y de ahí se manifiesta plenamente en el Pentecostés, después de la muerte de Jesús y de su ascensión al cielo. Viene, en el Pentecostés termina
mejor dicho, comienza su obra el Espíritu Santo en toda su plenitud. Y ahí está con nosotros, que es esta línea de acá, está con nosotros, irá con nosotros y estará también en el arrebatamiento hasta su obra final, conforme lo va a manifestar las Escrituras. Es antes, durante y después del Pentecostés. En el Pentecostés es donde se manifiesta el Espíritu totalmente y en toda su plenitud. Pero esto no quiere decir que solamente ahí manifestó y se acabó. Vemos que va a llegar el Espíritu Santo hasta el cumplimiento del Apocalipsis, de su arrebatamiento. ¿Hay alguna pregunta acá? Yo me imagino que por ahí hay alguna pregunta. Si no preguntan, quiere decir dos cosas. O soy un mal maestro, me hago entender, o soy buenazo y todos me entienden que ni preguntas, ya doy lugar a preguntas. ¿Alguien no entendió? ¿Hay una pregunta? Hermano Serafín, buenas noches. Antes de la venida del Señor, sí, antes de la venida del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre algunos hombres y se retiraba. Cuando desde Pentecostés, el Espíritu Santo está constantemente acá con nosotros en la iglesia. Pero en el caso cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, Él obviamente no se retira, pero está contristado, entre comillas, apagado. Sí. O sea, ya, bueno, la diferencia... Sí, mi hermano. Y también siga. Sí, la diferencia con respecto al Antiguo Testamento es que el Espíritu Santo venía puntualmente sobre algunas personas, pero se retiraba, y en nuestro caso no es que se retira de nosotros, sino que está apagado. Así lo debo de entender, hermano. Sí, hermano, es correcto. Obviamente no es la misma situación, pero es como cuando, por ejemplo, un padre reprende a su hijo, o el hijo o el padre en algunos casos se porta mal con el hijo, porque hay esa situación también inversa, no siempre el padre tiene la razón. Y el padre a veces se porta mal con el hijo o le hace pasar una vergüenza, entonces el hijo siente una tristeza, ¿no? Entonces el hijo está con el corazón entristecido. ¿Y qué quiere decir cuando está, humanamente el hijo está entristecido? Entonces no le puede manifestar de repente gozosamente su cariño o su afecto a su padre. En este caso el Espíritu Santo, cuando nosotros le entristecemos, o sea, nos portamos mal en lo que le daña al espíritu, está triste. Se entristece, por ejemplo, cuando nos ha regalado dones y no lo usamos. Cuando él lo has conocido, por ejemplo, en el caso de algunos creyentes que han conocido al Señor y se han apartado, ahí se entristece el espíritu porque tú ya lo conociste, está en tu corazón y tú no estás actuando, tienes tus dones ahí dormidos y te retiraste y te fuiste. Entonces, en esos casos hasta es grave pecado. ¿Otra preguntita? Gracias, hermano. Gracias, hermanito, por su aporte. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya, muy bien. Entonces vamos a parar. Hermano, otra preguntita, perdone. Dígame, hermanito. Sí, en el gráfico, solamente para la Pascua, en la Pascua es que resucita el Señor Jesucristo. 40 días está con nosotros, está en la tierra, dando pruebas indubitables de su resurrección. Y Él asciende al cielo.
eso es antes de Pentecostés. Eso es 10 días antes, hermano, más o menos. Creo que es Porque como 50 días de que se fue el Señor. Ya, hermano. Ok. Sí. Hermanito, gracias. De nada, hermanito, Dios te bendiga. ¿Alguien tiene otra pregunta u otro aporte? Ya, entonces vamos a ver otro gráfico que este gráfico, ¿cómo me gustaría que este gráfico lo puedan dibujar y lo podamos ver? Ustedes se los voy a proporcionar, pero este gráfico tiene el diagrama de la santificación en el espíritu. Es decir, según la tabla de equivalencia, Cristo es la cruz, la sillita es el trono, la E es ego, naturaleza vieja, naturaleza nueva, las preguntas teológicas, el plan ideal de crecimiento, la serie de crisis menores y el libre albedrío. Esto es cómo nosotros nos vamos santificando en el espíritu. Vemos que como en el otro diagrama, en el punto más alto está Dios Santo, ¿no? Y cómo nosotros llegamos a través de la santificación, a través de Cristo. Dios es santo y a través de Cristo, inicialmente, como habíamos visto con algunas de nuestras hermanitas que han estado en la clase de evangelismo compartiendo mi fe, Dios Santo tuvo una comunión perfecta con el hombre. Y el hombre con el pecado hizo que esta comunión se rompiera. Y ahora solo a través de Cristo el hombre llega a volver a tener comunión con Dios. Dentro de este trono, dentro de esta silla está el libre albedrío. El libre albedrío, y en el libre albedrío para decidir quién se sienta arriba está nuestra naturaleza vieja y nuestra naturaleza nueva. Es el hombre que va a decidir quién es que se va a sentar en esta silla, ¿no? O Cristo o el ego. Si reina Cristo, ya el ego queda fuera, ¿no? Y en esta parte del gráfico vemos que Dios es santo, pero que las buenas obras no bastan. Uno no puede alcanzar a poner a Cristo en el trono si nosotros confiamos en nuestras buenas obras. Tiene que ser a través de Cristo. A través de Cristo es que el Señor actúa y nuestra nueva naturaleza viene a ocupar el lugar de la silla. Acá está, en esta silla, ¿no? A través de la obediencia llegamos acá y es Cristo quien reina en nosotros y nuestro ego queda fuera. A través de la fe y a través de la fe vamos a Dios Santo, a través de la llenura también del Espíritu tenemos una comunión. Quiere decir eso, vamos a Dios en nosotros es la comunión que hay y que debe existir entre el hombre que se ha arrepentido y Dios que es santo, ¿no? Y este poder para compartir que recibimos acá lo compartimos con el mundo. Lo compartimos con el mundo. El propósito final de Dios lo vamos a ver en Romanos, no alcanzo a ver acá, me tapa la pantalla, Romanos 8:30, ¿no? Ustedes lo ven mejor. Sí, hermano, es 8:30. Ya, a ver si lo puedes leer, hermano, Romanos 8:30, ¿qué dice?
A ver, Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Esos son el propósito final que tiene Dios para cada uno de nosotros. Pero nosotros empezamos desde una santificación sumada a una santificación progresiva y nos vamos santificando en experiencia, nos vamos santificando en sentimientos, en fe, en hechos, una santificación teórica y a través de la salvación. Es muy bonito este gráfico, ¿no? El hombre natural de sus kikos, que dice en el término griego, kainos, cuando el hombre espiritual está ya destronando el ego. Inicialmente el hombre natural está controlado por el ego. Después es a través de su conversión, destrona a este ego y es el Señor reinando, sentado en su trono, en su dominio del hombre, ¿no? Y que Él lo aceptó a través de su libre albedrío. De aquí viene a Dios Santo y de aquí vivir para poder llegar al cielo, a vivir con Dios Santo. Este gráfico también les voy a proporcionar para que ustedes lo puedan estudiar más detenidamente. La siguiente clase va a ser el Espíritu Santo prometido. Y la siguiente clase vamos a hacer preguntas y vamos a revisar el concepto que han aprendido. Este gráfico se los voy a pasar y ustedes lo van a estudiar y van a hacer su análisis también junto con el otro. Y por ahí hacemos preguntas y respuestas en la clase siguiente. Y en la clase siguiente también vamos a ver lo del cuestionario. Y a los hermanitos que han desarrollado su cuestionario, la próxima semana vamos a ver cuáles son sus dones, para que se pongan a trabajar inmediatamente en lo que el Señor tiene para cada uno de ellos. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Ya, entonces nos vamos a despedir. Sabemos que podríamos estar de repente en la reunión del pastor y es importante estar en comunión con el pastor, pero este tema es tan bueno y es tan necesario para nosotros y que el Señor nos use para comprenderlo. ¿Están de acuerdo con empezar la clase siguiente a la misma hora, 1/4 para las 6? Hasta 1/4 para las 8 o las 8. Si alguien está en desacuerdo, me lo hace saber. Si nadie dice no. Hermano, yo tengo inconvenientes para estar temprano por el trabajo. Sí, hermanita, sí me había manifestado. Pero de alguna manera coordinamos y le hago llegar el material y usted me junta las preguntitas, hermanas, de lo que no haya entendido en la lección y entonces yo tengo un tiempo después aparte con usted y para que pueda comprender lo que no ha entendido en la lectura. ¿Y hermanita? Ya, hermano, ok, gracias. Ya, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Ya, entonces Hermano, la siguiente clase. Dime, hermano. hermano, ¿para cuándo era la siguiente clase? La siguiente clase estamos jueves, el domingo. Ah, ya no es el sábado, entonces, el domingo. Sí. Ah, ya. Ya, por eso, porque si hubiera sido el sábado no hubiera podido temprano. Pero como es el domingo normal, pues. Ya, hermano.
Ya, hermano, eso no el me domingo. Ya. Entonces, ya no quiero cansarles. Vamos a orar para terminar esta clase. Mi Dios, te damos gracias, Señor. Gracias esta noche por permitirnos estudiar tu palabra. Perdónanos, Señor, no hemos podido estar en la reunión de nuestro pastor. Pero, Señor, no es para divertirnos, no es un tiempo en vano. Hemos estado estudiando tu palabra y te agradecemos por este tiempo. Con nosotros, Señor, sabiduría para poderte entender. Y dale a mis hermanos, Señor, también esa sabiduría que tú prometes en tu palabra, Padre Santo. Gracias te damos, bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendice sus vidas, bendíceles, Señor, en este tiempo de cuarentena prolongada. Pon paz en sus corazones y sé tú, Señor, orando en la vida de cada uno de tus hijos, conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia. En ti confiamos, Señor, en ti depositamos nuestra fe. Te agradecemos, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Muchas gracias, hermano Josué, hermana Maritza, hermana María, hermano Marx. Amén, gracias, hermano. Muchas Igual, gracias. hermano Serafín, muchas gracias por su tiempo. Gracias, hermano. Gracias, hermanita. Sí, gracias. Hermanita Jos, hermanita Edith, hermano Alan. Muchas gracias, hermano. Gracias a todos, hermanita María también. Ojalá que no me olvide de nadie, hermanita Jos, muchas gracias. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. De igual manera, Dios le bendiga, hermano. Chao, Bendiciones a hermanos. todos. Igual, bendiciones para todos, Gracias, igual. A todos los compañeros, bendiciones. hermano. ¿Cómo salgo, Daniel?